Hola, ¿qué tal todos? Espero se encuentren bien y hayan tenido una excelente semana. La materia que corresponde en este video es la de biología y el tópico pues van a ser una breve introducción a la biología y se va a explicar un poco acerca de las principales biomoléculas integradoras de los organismos vivos. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, en la sesión pasada vimos que hay ciertos elementos que están comunes en todos los elementos vivos y que estos elementos a su vez se pueden unir unos con otros para formar moléculas mucho más grandes que también están integrados por estos elementos principales. Habíamos dicho en la sesión anterior que los elementos que integran a los organismos vivos eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre de una manera muy eh, básica, dicho de alguna manera, puesto que las moléculas tienen todavía otros grupos funcionales y tienen ciertos elementos que también están unidos a ellas, que pues les permiten tener distintas propiedades. Sin embargo, los más abundantes, se podría decir, son estos. Entonces, como mencionamos, estos elementos importantes que integran a los organismos vivos se pueden unir unos con otros para formar moléculas. Y generalmente las moléculas que integran a los organismos vivos están formadas por la unión de átomos de carbono, por átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y en ocasiones también pueden estar unidas a átomos de nitrógeno y en otras un poco menos, digamos menos abundante, a átomos de fósforo o átomos de azufre, pero sí están presentes en todos los organismos vivos. Entonces vamos a tratar de explicar las principales biomoléculas que permiten que los procesos, o más bien cómo es que estas biomoléculas participan en distintos procesos biológicos. Para este caso vamos a explicar lo que son las proteínas, el agua, los carbohidratos, las vitaminas, los lípidos y los denominados ácidos nucleicos. Vamos a empezar por una de las más sencillas, que es la molécula del agua. La molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿vale? Esta vendría siendo una esquematización de más o menos cómo pudiera ser la molécula del agua. Este representaría un átomo de oxígeno y este uno de hidrógeno y bueno, están unidos a el oxígeno. Es una molécula polar, puesto que tiene una diferencia parcial de cargas, lo que le permite tener ciertas características especiales. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad reactante. Una de las funciones del agua que tenemos en nuestro cuerpo, dicho de alguna manera más completa dentro de nuestras células, es que esta agua tiene la capacidad de reaccionar. La capacidad reactante significa que tiene la capacidad de reaccionar con distintos compuestos para llevarse a cabo distintas reacciones biológicas que la célula lo necesite, ¿vale? Porque en sí nosotros somos un sistema y somos todo un cuerpo humano, pero parte de su estudio también, para poder comprenderlo, nos sirve también estudiarlo desde la manera, digamos, más pequeña. ¿Cuál era la unidad fundamental que integraba a los organismos? Habíamos dicho que era la célula. Entonces el agua dentro de la célula tiene la función de reaccionar. ¿Ok? Aparte de que esta ocupa alrededor del 80% de la célula y tiene también otras funciones importantes como mantener la temperatura de la célula y mantener el pH de la célula. Esto que denominamos pH es una escala que mide el grado de acidez o alcalinidad, ¿vale? Esto es principalmente importante, alcalinidad, puesto a que los procesos biológicos tienen un pH, es decir, un balance entre lo ácido y lo no ácido. Veremos un poco más adelante qué es el pH en otras sesiones, pero básicamente nos dice qué tan ácido o no ácido es el medio. Y esto es particularmente importante, puesto a que debe de mantenerse un equilibrio que permita el correcto funcionamiento del organismo, puesto a que si el organismo se encuentra en un estado de acidez puede ser también muy peligroso para el ser humano o para cualquier organismo vivo, mientras que para cuando el organismo también se pueda dirigir hacia lo no ácido o lo alcalino, también es peligroso para el ser humano. Es decir, tiene que haber un punto intermedio, ¿ok? Un punto donde se encuentre un balance entre lo no ácido y lo ácido, puesto a que así se mantiene la homeostasis o equilibrio del organismo. Entonces no debe de irse ni a lo ácido ni a lo alcalino. Por otro lado tenemos otra molécula un poco más compleja que la del agua, pero también hasta cierto punto sencilla en su estructura.
Las moléculas que vamos a ver en esta sección van a ser los carbohidratos. Los carbohidratos también son llamados glúcidos o azúcares. ¿Por qué? Porque pues algunos de ellos tienen la capacidad de endulzar, como cual, por ejemplo, el azúcar que añadimos al café se llama sacarosa, o el azúcar proveniente de las frutas, que además de sacarosa puede ser fructosa, por ejemplo, ¿vale? Las plantas también tienen ciertos carbohidratos, tienen por ejemplo almidón y también guardan ciertos tipos de carbohidratos como reserva energética, ¿ok? Entonces los carbohidratos, como mencioné en un principio, también están formados principalmente por elementos como el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura de la glucosa y está formada por carbonos, está formada por hidrógenos y también tiene oxígenos, ¿vale? Entonces, empezamos a comprender un poquito más cómo es que los bioelementos que vimos la sesión pasada sí se integran en los organismos vivos. Y estos carbohidratos también van a tener distintas funciones en el organismo. La principal de ellas va a ser proveer energía. Es decir, nosotros obtenemos energía principalmente a partir de los carbohidratos. ¿Y dónde se encuentran los carbohidratos? Bueno, pues en panes, en las pastas, en ciertas harinas, etc. Entonces, todos estos alimentos lo que nos van a brindar en su mayor proporción, puesto que pues, van a tener también otros nutrientes, van a ser los carbohidratos. Y estos nos van a permitir obtener energía de ellos. Su función principal es la obtención de energía. Sin embargo, también pueden fungir como reserva energética. Es decir, si nosotros consumimos algún alimento y obtenemos la energía que necesitamos, porque la primera función es proveer energía, digamos que va a haber un exceso de energía. Entonces el cuerpo va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí este exceso me sirve y me lo voy a guardar. Entonces el cuerpo tiene esta facilidad de guardar a los carbohidratos en una forma más compleja que se le denomina glucógeno. ¿Ok? Entonces, estos carbohidratos de más se van a almacenar en el cuerpo como forma de glucógeno. Este glucógeno va a ser entonces un almacén de carbohidratos que vamos a tener en el músculo y en el hígado. Así bien, en el momento en el que necesitemos obtener energía y no hay alimentos, por ejemplo, cuando vamos a correr o cuando hacemos ejercicio, este glucógeno lo vamos a poder descomponer para generar energía de estas reservas que hemos tenido, ¿vale? Y pues otra función es que es constituyente de la célula. Estas moléculas de los carbohidratos forman parte de otras estructuras un poco más complejas, como pueden ser también parte de las proteínas y de los lípidos, entonces pueden formar parte de la estructura de la célula. No en gran proporción como lo haría, por ejemplo, un lípido, pero pues sí participan también. Entonces sus principales funciones, la primordial es que proveen energía. Y de manera secundaria es que sirven como reserva energética, que a su vez también permite obtener energía. Dentro de los carbohidratos podemos definirlos en tres categorías de alguna manera, los que son monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los que están formados pues únicamente por una unidad de carbohidrato, los disacáridos pues por dos y los polisacáridos por dos o más. ¿Ok? Entonces, lógicamente, pues el grado de complejidad va a ir aumentando hacia los polisacáridos. Los polisacáridos van a ser más complejos que los monosacáridos. Los monosacáridos, entre los más comunes podemos encontrar la glucosa, que es el azúcar o carbohidrato que forma parte de la sangre. Esta es la denominada azúcar de la sangre que tenemos. ¿Cuál es su función? Proveer energía. ¿A dónde? A todos los tejidos, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Un monosacárido también muy conocido es la fructosa, que es un azúcar que viene en las frutas principalmente, y otro puede ser la ribosa, que es un componente de nuestro ADN. ¿Vale? Por otro lado, en los disacáridos podemos tener la sacarosa, que es el azúcar con el cual nosotros endulzamos el café o el agua de sabor, etc. Y por otro lado tenemos la lactosa, que es también el azúcar que viene en la leche. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la lactosa es un carbohidrato. En los polisacáridos tenemos, por ejemplo, el almidón, que es también una forma de carbohidrato más complejo que almacenan las plantas. Y el glucógeno, que como les mencioné es una forma en la cual nosotros también almacenamos los carbohidratos extra para tener reservas energéticas. Por otro lado tenemos los lípidos. Los lípidos también son moléculas formadas por carbono, hidrógenos y oxígenos. Como pueden ver en la estructura de acá, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y cada uno de estos puntitos quiere decir que aquí hay un carbono, que hay un hidrógeno
acá y otro hidrógeno acá. Entonces todas estas cadenas están formadas por carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno. Entonces seguimos viendo que los bioelementos sí participan en todos los procesos biológicos. Los lípidos son comúnmente llamados grasas, ¿vale? Y su principal característica es que los lípidos son insolubles en agua. Y lo hemos visto muchas veces. No podemos mezclar agua y aceite por la simple razón de que el aceite no es soluble en agua y viceversa. Tienen principales funciones. La principal función de los lípidos, o una de las más importantes, es la energética. ¿Cuál es la función entonces de los lípidos? Funcionan como reservas. Ya había dicho hace un momento que los carbohidratos también se almacenan para guardar energía. Pero ¿qué pasa cuando tenemos energía de más, que ya hemos guardado la suficiente a partir de los carbohidratos? Bueno, pues cuando nosotros comemos mucho, ya sea también de grasas o ya sea también de carbohidratos, van a existir ciertas reacciones químicas que se van a llevar a cabo para la degradación de estos compuestos y nos va a permitir va a guardar ese exceso de energía. ¿En dónde? En el denominado tejido adiposo. ¿Cuál es el tejido adiposo? Pues la grasa del cuerpo, ¿vale? Entonces, estos lípidos se van a almacenar principalmente como triacilglicéridos. ¿Ok? Otra función importante es que forman parte de las estructuras de la célula, principalmente de las membranas, como en forma de lo que se denominan fosfolípidos. Los fosfolípidos forman cada una de las membranas de la célula y cada una de las membranas de cada organelo que tiene la célula, ¿vale? Otra función va a ser la dinámica y pues con esto nos referimos a que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo. ¿Cómo? Pues bueno, algunas hormonas son lípidos, como por ejemplo las hormonas sexuales que permiten el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en las personas, y algunas vitaminas también son en forma de lípidos. Entonces, las grasas del todo no son tan malas, pues participan en muchos procesos importantes. Reserva energía, forman parte de la estructura de cada una de nuestras células y aparte contribuyen al correcto funcionamiento del organismo. Hemos escuchado que las hormonas son muy importantísimas. ¿Cuántas veces no hemos oído que una mujer se siente muy mal, puesto que tiene un desbalance hormonal porque ha entrado en la menopausia, o inclusive cuando te sientes mal por desórdenes metabólicos? Y por otro lado, las vitaminas. Las vitaminas también son sustancias importantes para el correcto funcionamiento y algunas de ellas, como veremos más adelante, tienen carácter liposoluble, es decir, son similares a las grasas, son grasas y permiten un correcto funcionamiento del cuerpo. Los lípidos, pues generalmente no es tan difícil adivinar dónde están, son aceites los que están en estado líquido y en algunas grasas, como podría ser la manteca, el aceite de coco, gran parte de la mantequilla, etcétera. Por otro lado tenemos las proteínas. Estas proteínas son también muy importantes. Las proteínas son macromoléculas constituidas por aminoácidos. A mí me gusta utilizar el ejemplo de que las proteínas son como pulseras de bolitas. Imaginemos que ustedes tienen una pulsera de bolitas en su mano y cada una de estas bolitas pues va a ser una unidad de la pulsera, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con las proteínas. Las proteínas se puede decir que son una pulsera de bolitas. Sin embargo, cada bolita en la proteína se le va a llamar aminoácido. ¿Ok? Entonces, se dice que una proteína está conformada por aminoácidos, que la unidad de la proteína son los aminoácidos. ¿Ok? Y estos aminoácidos se unen unos con otros para formar pues la proteína. Después la proteína se enrolla y pues tiene distintas funciones. Igual las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, además de que también aquí se integra el nitrógeno. Y pues seguimos viendo la importancia de los bioelementos en las principales moléculas. Las proteínas son moléculas muy grandes, generalmente tienen pesos moleculares muy elevados y representan alrededor del 50% de la fracción sólida de las células. El agua ya vimos que ocupaba alrededor del 80%, pero es la parte líquida. La parte que no es líquida corresponde más o menos al 50% a las proteínas y tiene diferentes funciones. Una vez que los carbohidratos que guardamos como fuente de energía, que habíamos dicho, en forma de glucógeno, y los lípidos, que también funcionaban como reserva energética, se agotan, pues el cuerpo dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir y tengo que obtener energía de algún lado. ¿De dónde lo hace? De las proteínas. Entonces fungen como tercera fuente energética. Forman parte también de las estructuras de las membranas y tienen una función dinámica.
Algunas en la célula permiten ser transportadores. Con transportadores me refiero a que tienen la cualidad de que pueden pasar a través de ellas sustancias, ¿vale? Imaginemos que tenemos pues una célula aquí y tenemos una proteína aquí. Digamos que esta proteína es en forma de tubito de alguna manera y vamos a decir que no sé, quiere entrar la glucosa, que habíamos dicho que era el azúcar de la sangre. Entonces, para que la glucosa pueda entrar a la célula, tiene que pasar a través de este canal y en realidad así lo hace. Pasa a través de canales para que la célula pueda obtener esa glucosa y así obtener energía. Entonces esa es una de sus funciones. Algunas hormonas son de hecho también proteínas y precisamente en el caso de la glucosa, para que este canal de aquí se abra y permita que la glucosa entre a la célula, pues requiere de la acción de la insulina. Digamos que la insulina es como la llave que abre la puerta, es decir, el canal que permite que el alimento de la célula entre. Y por último tenemos las denominadas enzimas. Son un grupo muy extenso de proteínas, pero básicamente tienen una función. Les explicaré un poco más adelante. Aquí simplemente pues es para que visualicen que sí están formados los aminoácidos por nitrógeno, que tienen aquí carbonos, acá también tienen carbonos, oxígenos y hidrógenos, ¿vale? Bien, dijimos que dentro de las proteínas había un grupo muy extenso que brevemente hablaremos de él, las enzimas. Las enzimas son también llamados catalizadores biológicos, pues participan en muchas reacciones químicas dentro de los sistemas biológicos. Y su principal función es que aceleran las reacciones químicas, ¿vale? Estas enzimas básicamente hacen un procesamiento más rápido y adecuado de muchas reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un organismo. Y bueno, una característica muy especial es que tienen una alta especificidad. Es decir, una enzima reconoce únicamente dónde va a ejercer su función y es únicamente ese lugar donde lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, la principal función de las enzimas es participar en múltiples reacciones químicas, ya sea acelerándolas y haciéndolas más factibles. Por otro lado, tenemos el grupo de las vitaminas. Las vitaminas, pues bueno, pueden ser lípidos o no lípidos, entonces hay distintas categorías para determinar qué es una vitamina. Pero básicamente para agilizar el curso diremos que las vitaminas pues son moléculas que permiten el correcto funcionamiento del cuerpo. Ya vimos que todas las anteriores también lo hacen, pero las vitaminas a su vez tienen únicamente esa característica y permiten que se lleven a cabo múltiples reacciones químicas, ¿vale? Algunas ayudan a las enzimas para que se lleven estos procesos. Hay dos tipos de vitaminas, las que se denominan hidrosolubles, es decir, que se solubilizan en agua, y las liposolubles, las que no lo hacen y se solubilizarían en aceites, por ejemplo. Las hidrosolubles son fáciles de eliminar por orina, mientras que las liposolubles no, por lo tanto tienden a acumularse en tejidos grasos como el hígado o el adiposo, es decir, el de la grasa del cuerpo. Por lo tanto, las liposolubles se pueden almacenar fácilmente, por lo cual también puede ser peligroso tener un exceso de ellas. Por eso es importante que los médicos receten las vitaminas únicamente cuando el paciente así lo requiera. Entonces, dicho de una manera muy breve, describiremos que las vitaminas participan también en el desarrollo y funcionamiento del organismo, pues algunas se encargan de nutrir al sistema nervioso, otras colaboran con hormonas, otras permiten que funcione correctamente en los distintos procesos celulares, unas tienen actividad antioxidante, ¿vale? Muchas de ellas están asociadas con el correcto desarrollo del organismo, como por ejemplo la vitamina B12 o incluso también el ácido fólico, etc. Por otro lado, las liposolubles también van a tener sus funciones y pues algunas, por ejemplo, van a permitir la absorción de calcio en los huesos, otras van a participar en los problemas de coagulación y bueno, pues va a depender del tipo de vitamina y pues de manera general van a permitir que se lleven a cabo distintos procesos y reacciones que van a permitir generar un correcto funcionamiento del cuerpo. Por último, tenemos una de las macromoléculas más importantes. Todas son importantes, pero esta es muy particular y es muy compleja. Tenemos a las que corresponden a los ácidos nucleicos, ¿vale? Estos ácidos nucleicos tal vez les suene muy extraño el nombre, pero apuesto que ya conocen a uno de ellos, al ADN.
¿vale? Este ADN no es ni proteína, no es ni carbohidrato, ni nada, sino que tiene en su conjunto varias moléculas que pues lo ponen en otra categoría. Este ADN es muy importante y ya ustedes habrán imaginado alguna vez que tiene que ver con ciertos procesos del cuerpo, o que está relacionado, por ejemplo, con la paternidad de un padre a un hijo, o que se hereden caracteres hacia los hijos también, por ejemplo. Entonces, básicamente los ácidos nucleicos también son macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes y que tienen un peso molecular elevado. Están generados básicamente por lo que se denomina un grupo fosfato, es decir, aquí ya vemos la integración del fósforo, por un carbohidrato, como les había dicho, puede ser la ribosa, o la desoxirribosa y bueno, una base nitrogenada. Aquí por ejemplo tenemos la base nitrogenada, tenemos aquí un carbohidrato, la desoxirribosa, y aquí tenemos un grupo fosfato y como pueden ver en el centro tiene un fósforo. Aquí ya vemos la integración del fósforo como bioelemento. Y tiene, bueno, una principal función. La principal y la más importante es que almacena y transmite la información genética. Es decir, permite el paso de información. Los ácidos nucleicos, en especial el ADN, es como si fuera un libro de nosotros. Entonces, este ADN tiene escritos, digamos, de alguna manera, letras que describen todo lo que somos, ¿vale? Entonces, el cuerpo lo utiliza como molde para poder funcionar, pues ahí viene toda nuestra información. Es como si fuera también una computadora, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias al ADN se pueden producir proteínas y esto a su vez permite que la célula tenga cierto autocontrol. Hablaremos un poquito nada más del ADN, que es el más conocido. Y bueno, el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Se encarga de almacenar y transmitir la información genética. Y pues como pueden ver, tenemos una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. Aquí tenemos ya fósforo. Y bueno, está posicionado en esta forma, en forma de doble hélice. Esta es la correcta acomodo del ADN de nuestras células. Y pues va a estar almacenado en un sitio específico. ¿En dónde? En el núcleo de las células. Esta imagen la tomé yo para que ustedes la pudieran ver y estas cositas, por ejemplo, rosadas que ven aquí, son células, cada una de ellas. Y cada parte o centro más oscurito que ven se le denomina núcleo. En este núcleo se encuentra nuestro ADN. Es decir, tenemos ADN en cada una de nuestras células. Estamos conformados por muchísimas células. Y cada una de ellas tiene ADN. Y este ADN permite que se almacene y transmita nuestra información genética. Y esto a su vez permite que el cuerpo funcione correctamente. ¿Ok? Básicamente es eso. Y pues bueno, eso sería todo. Espero tengan un buen fin de semana. Ya saben, realicen sus actividades y cualquier cosa ustedes me pueden preguntar. Y pues nada, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.